y para que entiendan la base general de la unidad número 2. Antes de esa explicación, queríamos preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la unidad 1 o sobre la unidad 2. Sí, hola. Yo quería saber del práctico 2, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregarlo? Ahí, Gisela, en el plan de estudios, el plan de trabajo, están Ah, todas las sí. fechas. No sé si pudiste ingresar por el programa. Sí, ahora me fijo entonces. En el Gracias, Diego. programa y en el plan de trabajo están todas las fechas de los exámenes y prácticos, con fechas de cuándo culmina Igual el la último podemos día para mandar poner el ahí en práctico. el práctico la fecha de esto. Podemos poner Sí, el día también. que se cierra. Bueno, lo agregamos también. Lo agregamos, ¿sí? No hay problema por eso. Pero creo que es hasta el 12 de septiembre, Gisela. Sí, 12 de septiembre. Ahí sale. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Yo te digo que de los trabajos prácticos que estuve corrigiendo, una pregunta que fue muy recurrente y que muchos la contestaron mal fue la de creo que era la número 2, donde pregunta lo de los primeros seres vivos si eran autótrofos o heterótrofos. ¿Te acuerdas que la clase pasada lo preguntaron? Sí. Y no muchos vieron el Meet de la clase pasada. O sea, yo sé que muchos no se pueden conectar a los horarios que nosotros ponemos, por eso los grabamos y después los subimos a la plataforma, para que después los que no se conectaron puedan ver esos videos, porque en esos videos están explicados los trabajos prácticos. No sé Exactamente. si los habían entregado antes de que charláramos eso o qué pasó, pero hubo muchos que respondieron mal esa pregunta. Bien. No sé si no la entendieron o no la entendieron en ese momento y después la clase pasada la entendieron, no sé bien. Claro, es esto que dice Jessica, muchos habían entregado, puede ser. Claro. Recuerden que, como yo les comenté en la primera clase, siempre que tengan alguna duda de algún tema en particular, está bueno que lo pongan en el foro, ¿sí? Obviamente antes de que entreguen el práctico, si tienen alguna duda o examen, porque de esta forma nosotros respondemos en el foro y aparte en estas clases explicamos ese tema, ¿sí? Entonces, si ustedes con anticipación nos preguntan alguna duda, como por ejemplo la que menciona Lara, está bueno porque la respondemos en el foro y la explicamos en la clase antes que ustedes manden el práctico, ¿sí? Por ejemplo. Por eso yo les decía que cuando comenzaron con la unidad número 2, por ejemplo, tenían alguna duda de algún contenido en particular, nos escribieran en el foro y nosotros ahora, sí, por ejemplo, podemos explicar ese tema. Como vimos que no hubo ninguna pregunta, sí, ninguna duda en general de contenido en el foro, decidimos explicar un tema que explicamos siempre en realidad sobre la base de la unidad número 2. ¿Sí? Es muy básico el tema, pero bueno, a partir de ahí, la idea es que después que explique, surgen algunas dudas, nos pregunten, y a partir de ahí sí, empezar a ver los contenidos más finos. Ahí dicen una pregunta que no alcancé a leer. A ver. Dice. No, el debate que él fue en el foro, fue en el grupo de ellos tienen un grupo. Y entonces el grupo de ellos se ve hablando de temas y no se les ocurrió decirlo en el foro. Está bueno que entre ustedes se pregunten y se consulten. Pero eso que dice Diego me parece importante, digamos, porque por ahí la mirada de un profe, o sea, si por ejemplo uno que contesta mal lo que cree que está bien, todos van a tener la respuesta mal. Está bueno que se consulten, pero digamos, cuando quedan muchas dudas, vuélquenlo en el foro
que va a ser, digamos, me parece más productivo. E incluso hasta pueden discutir con otros compañeros que no estén en ese grupo de WhatsApp. Exactamente. Y después Fernando dice que la actividad que había que entregar en el foro no llegó a hacerla porque se operó de urgencias. La actividad del foro era presentarnos, conocernos. Claro, la actividad es justamente como dice Lara, la actividad en el foro Todavía es participar, no presentar ninguna actividad, ¿sí? Pueden preguntar, responder, a eso nos referimos cuando hablamos de actividad en el foro. No hablamos de entregar nada. Y vuelvo a repetir porque me llegaron varios correos que me consultaban sobre cuántos prácticos tenía cada unidad. Y les vuelvo a repetir que cada unidad tiene un solo práctico, ¿sí? Y la materia tiene 2 exámenes. ¿Sí? O sea que para aprobar la materia, regularizarla, deben tener los 5 prácticos aprobados y los 2 exámenes. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? No. Ahí levantó la mano Valeria. Valeria. No se me activaba el Sí, Valeria. micrófono. Hola, profes, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Valeria? ¿Cómo va? Yo quería saber que cuándo iban a estar dando la devolución del primer práctico y cuánto tiempo íbamos a tener para recuperarlo. Lo estamos haciendo a la devolución, lo que pasa es que como son tantos, nos lleva un poco de tiempo. Ahora ya estamos corrigiendo el TP1. Y no pusimos fecha para la devolución si hay que tienen que rehacerlo, digo, tendríamos que buscar una fecha. Claro, vamos a ver. Bien. Vamos a ver, nosotros estamos, como decía Lara, estamos corrigiendo los prácticos ahora. En la clase de la semana que viene, o damos una noticia, vamos a ver cuántos recuperan, si son muchos, ¿sí? Y vamos a dar una fecha para que los que tengan que recuperar, bueno, puedan recuperar. Así que nosotros le avisamos. En general, cuando hay uno o dos errores en el trabajo práctico, nosotros no lo desaprobamos, sino que, bueno, les marcamos el error y el trabajo práctico se aprueba. Los prácticos que hay que rehacerlos es porque tienen muchos errores, porque hay muchos conceptos de los cuales nos damos cuenta que no han entendido. No sé, por ejemplo, confundir eucariota con procariota. Bueno, otro error que noté y que muchísimo, el 90% lo ha hecho, es cuando se piden ejemplos de organismos procariotas y de organismos eucariotas, no vale decir bacterias, plantas, animales, está bien, son organismos, pero son el grupo. Nosotros estamos hablando de organismos, de un organismo, de una especie. Sí, profe, Ahí yo cometí ese error. se dieron cuenta de eso. Yo puse que era ¿Qué? vegetal y animal, yo cometí ese error. Yo puse que era vegetal y animal y no puse un ejemplo de una bacteria o un animal en específico. Y lo de eucarioto y procarioto también, tuve muchas dudas, pero bueno. Bien. Sí. ¿Pudiste De todas ver formas, digamos, cuando hay errores como esos, nada, les ponemos ahí, bueno, a ver, mira, fíjate, en realidad lo que estábamos pidiendo es esto y contestaste esto. Y se aprueba el práctico. No lo tomamos como un error tan grave como para no desaprobar, porque si uno se da cuenta que entienden el concepto, no hace falta desaprobar el trabajo práctico. Bien, listo, gracias. Exactamente? Otra cosa es que les recuerdo que para que no les queden dudas sobre procariotas y eucariotas, repasen, vean la unidad número 1, la unidad de repaso, perdón, ¿sí? Ahí está muy claro la diferencia entre las dos células, ¿sí? Y aparte está muy claro la diferencia entre célula vegetal y animal, ¿sí? Les da ejemplos, está muy claro y muy simple en la unidad de repaso. Y bueno, justamente para ver la unidad número 2, necesitamos que tengan muy bien en claro
la diferencia entre células, ¿sí? Porque, como les decía recién, para entender la unidad número 2, tienen que tener clara la unidad número 1, ¿sí? Se van a dar cuenta cuando lo empiezan a leer. Entonces, les sugerimos, si cuando estén con la unidad número 2 tienen alguna duda, vuelvan a la unidad número 1 y si es necesario, vuelvan a la unidad de repaso, ¿sí? Porque si ustedes continúan sin entender, se les va a hacer una maraña de dudas y cada vez van a entender menos, ¿sí? Por eso, la clase que hemos preparado para hoy está muy vinculada justamente con lo básico. Seguramente muchos van a decir que es algo que ya lo saben, pero bueno, hemos visto también que muchos lo necesitan, ¿sí? Bueno, si no hay más consultas, empiezo con la clase, Lara, ¿te parece? Dale, ¿sí? Bueno. Ahí levantó la mano. Natalia, quería preguntar algo. Yo quiero hacer una consulta. La unidad 2, ¿cuántos PDF son en total? Porque yo imprimí, pero se me hicieron un lío. No sé cuántos son en total. Son 4. Ah, bien, gracias. Verónica, Hola, buenas tardes, profe. ¿cómo ¿Sabe estás? que usted me, Sí. bien, usted me contestó el práctico y yo le había mandado al profe, o sea, mandé el práctico por actividad y lo había mandado mal, uno que le faltaba, que en realidad estaba mal hecho. Y le mandé al profe por mail interno, le mandé el que realmente es, Está y bien. porque ese me faltaban las consignas y bueno, Bueno, mándamelo a mí. estaba mal. Mándamelo a mí. Yo te lo corregí. Ah, bueno. Y le puse rehacer porque no sabía. Mándamelo Claro, a mí, sí, lo vuelvo a corregir. sí. Ah, bueno, profe, bueno, ese era. ¿Eso fue hoy, Verónica? Del trabajo ¿Del práctico? del envío del No, correo? no, yo se lo envié el mismo día de que había que entregarlo. Ah, entonces te respondí entonces. Sí, me respondió que yo, o sea, que lo había recibido. Está bien, Sí, usted me perfecto. respondió, profe. Entonces Sí. ya lo recibí y lo tengo Sí. guardado para corregirlo y después Ah, agregarte bueno. Sí. Bueno. Buenísimo, bien. profe. Bueno, le agradezco. No, por favor. Bueno, entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Ah, porque recién no los escuchaba. No sé. Ahí voy de nuevo. Se le abrieron un par de ventanitas nada más. Ah, está bien, perfecto. Sí. Bueno, sí, vi que bastante se Como abrieron. si se hubiera tildado así. Sí, bien, porque yo veía que no sé qué pasó, porque fue a presentar la clase y se pasó. Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos a la segunda. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien y se oye bien. Perfecto, gracias. Bueno, como verán ustedes cuando comiencen a leer la unidad número 2, van a ver que hablamos de clasificación, donde se tocan los temas de estadística y nomenclatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ordenar, ¿sí?, la gran biodiversidad de todo el planeta, de toda la Tierra,
necesitamos ordenar a los seres vivos. Entonces, hacemos lo siguiente. Teniendo en cuenta los dos tipos de células, ¿sí? Eucariotas y eucariotas, dividimos a todos los seres vivos en 5 grupos o 5 reinos. El único reino que tiene células procariotas es el reino monero. Todos los demás reinos, protistas, fungi, plantas y animales, están formados por células eucariotas, ¿sí? Ya ustedes conocen la gran diferencia, porque la vieron, entre células procariotas y eucariotas. Entonces, teniendo en cuenta la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos, los reinos se dividen, como dije recién, en 5 reinos, en 5 categorías, perdón. Monera, protista, fungi, como dije recién, vegetal y animal. Vamos a ver ahora, grupo por grupo, ¿sí? Donde pueden ustedes entender qué integrantes, ¿sí?, representan a cada reino. En el caso del reino monera, los que lo integran son únicamente las bacterias, ¿sí? Recuerden que las bacterias son exclusivamente unicelulares y obviamente procariotas. En varias formas, ¿sí? Con respecto a su morfología, que pueden ser espiral, esférica o en forma de bastón. Eso cuando ustedes vean el reino, van a ver bien algunos ejemplos más específicos, es más, de algunas enfermedades que son causadas por bacterias y cómo es la morfología de cada bacteria, ¿sí? Según su alimentación, pueden haber bacterias heterótrofas o autótrofas, ¿sí? Y obviamente, que ustedes ya saben que también las bacterias, junto con los hongos, cumplen la función de descomposición. No todas las bacterias son patógenas, ¿sí? Pero obviamente las bacterias patógenas son las que causan enfermedades, ¿sí? Y algunas pueden ser eliminadas a través de antibióticos. Entonces, repito, para que quede claro, porque hubo también, con respecto a esto, muchos errores en el práctico. Los únicos seres vivos con células procariotas, ¿sí?, pertenecen al reino monera. Los demás reinos, ¿sí?, tienen células eucariotas. O sea, todo el resto de seres vivos que hay en la Tierra tienen células eucariotas, ¿sí? Bien. Vamos ahora al reino protista, ¿sí? Obviamente formado por células eucariotas. Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Protozoos, ¿sí?, como la eulena, ¿sí?, y algas. Los protozoos son exclusivamente unicelulares, obviamente eucariotas, generalmente viven en ambientes acuáticos y a veces dentro de otros seres vivos. Muchas veces habitan insectos, ¿sí?, y a esos protozoos se los denomina vectores. Por ejemplo, ¿sí?, el ejemplo más importante que ustedes conocen seguramente es el mal de Chagas. Ustedes saben que el mal de Chagas es ocasionado por un insecto que es la vinchuca, ¿sí? Pero la vinchuca, para que porte la enfermedad, debe tener el vector, que es su protozoo. En este caso se llama Trypanosoma cruzi. Ese vector, ¿sí?, que transmite la enfermedad justamente es un protozoo unicelular eucariota. En cambio, las algas pueden ser pluricelulares, ¿sí?, o unicelulares. En general, las algas son autótrofas, ¿sí?, pero hay algunas excepciones de algas que pueden ser autótrofas y heterótrofas. Vamos a ver después bien, en más específico, a qué se refiere con eso, ¿sí? Entonces, para repasar, el reino protista está formado por protozoos y algas. Obviamente, cada grupo con miles de especies, ¿sí? Pero los protozoos son exclusivamente heterótrofos, ¿sí? Y las algas pueden ser, en su mayoría, autótrofas, y hay excepciones que son
una combinación de autótrofas y heterótrofas. ¿Sí? Cualquier duda que tengan me pueden interrumpir y preguntar, ¿eh? No hay problema. Lo que sí les pido que, como yo no lo estoy viendo en este momento, que en vez de levantar la mano, prendan el micrófono y me consulten por el micrófono. Bien, continuemos. Continúa el reino fungi, que está formado por todos los hongos, obviamente de distintas especies. Los hongos, obviamente, también son eucariotas, ¿sí? Pueden ser pluricelulares o unicelulares, ¿sí? Un ejemplo de hongos unicelulares puede ser la levadura, ¿sí? Los hongos son exclusivamente heterótrofos, ¿sí? Y en su pared tienen una sustancia química que es parecida, perdón, es distinta químicamente a la pared celular de las plantas. Obviamente que, como lo dijimos recién, los hongos junto con las bacterias cumplen una función muy importante de descomposición en las redes alimentarias. Entonces, para repasar, los hongos, ¿sí?, están formados por células eucariotas, son únicamente heterótrofos y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Cuando me refiero a hongos, como ejemplo, puedo decir la caspa que tenemos en el pelo, los hongos del pie de atleta, ¿sí? Profesor, ¿Sí? 2 segundos, disculpe que lo interrumpa. Ahí están pidiendo que los acepte. No sé si se ve Sí, si sí. sale. Ahí los acepto. Ahí los acepto, Gracias. ahí está. No, por favor. Ahí levantó la mano Verónica, ¿puede ser? Puede ser que la estructura de los hongos se asemejen más a los animales que a las plantas. Claro, sí, exactamente. Primero porque ustedes recuerden que las plantas son exclusivamente autótrofas, ¿sí? Y los animales obviamente somos heterótrofos. Entonces, por esa primera razón, los hongos, al ser heterótrofos, son más parecidos a los animales que a las plantas, ¿sí? Después vamos a ver más en detalle que hay más estructuras y la forma de alimentación, ¿sí?, se asemeja mucho con los animales. Ajá. En cuanto a la estructura. Claro, exactamente. Bueno, ahora continuamos. Después tenemos el reino vegetal, ¿sí? Obviamente formado por todas las plantas, donde encontramos musgos, helechos, árboles, arbustos, etc. Este reino está formado obviamente por organismos eucariotas, exclusivamente también autótrofos y exclusivamente multicelulares. O sea que todas las plantas son multicelulares. No hay plantas, hasta ahora, ¿no?, unicelulares. Continúo. Con respecto a las plantas, se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Plantas no vasculares, como los musgos, ¿sí?, y plantas vasculares. Esta gran división entre plantas vasculares y no vasculares es justamente los sistemas de conducción, porque las plantas no vasculares, como los musgos, seguramente ustedes han podido ver musgos en algún lugar cuando han ido al campo, en su casa, ¿sí?, en lugares muy húmedos, están los musgos. Los musgos no tienen sistema de conducción, como las plantas vasculares. Son plantas, pero al no tener sistema de conducción se denominan plantas no vasculares o plantas briófitas, ¿sí? Dentro de las plantas vasculares tenemos otra subdivisión: plantas vasculares sin semillas y plantas vasculares con semillas. Por ejemplo, las plantas vasculares sin semillas pueden ser un helecho,
Si ustedes, alguno tiene alguna planta de leche en su casa, van a ver que nunca esa planta va a producir semillas, porque no tiene esa planta. Justamente tienen esa particularidad. Esas plantas se reproducen por esporas, que también vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Sí? Y las plantas con semillas se dividen en dos grandes grupos. Plantas gimnospermas, con semillas desnudas, por así decirlo, sin protección, como los pinos, y plantas angiospermas, ¿sí? Como un frutal, puede ser un manzano, un durazno, ¿sí? Un limonero, son plantas angiospermas. Esas plantas, aparte de tener semillas, protegidas por un fruto, ¿sí? Esas plantas también tienen flor. Entonces, recién en el grupo de las plantas angiospermas aparece la flor y el fruto, ¿sí? Que también vamos a ver en detalle cuando veamos cada reino. ¿Alguien preguntó algo por ahí? Sí, sí, Verónica. Verónica levantó la mano, puede ser. Me parece que quedó la mano levantada cuando preguntó hace un rato. Ah, bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Bien. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Es lo mismo pluricelular que multicelular? Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Buena pregunta. Gracias. De nada. Bueno, y una última división en las plantas angiospermas, que las plantas angiospermas se dividen en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿sí? Pero dije muchos nombres, tranquilos, todo eso está especificado, ¿sí? Cuando vean el grupo de plantas, o sea, el reino Plantae. También en esa teoría hay una red conceptual que yo después la voy a volver a explicar con todo lo que les dije ahora, ¿sí? Es importante que entiendan al principio de la unidad número 2 la teoría de sistemática, porque justamente la sistemática explica por qué y cómo se clasifican y ordenan cada grupo de especies de los seres vivos, ¿sí? Desde bacterias, protistas, hongos, plantas y animales, ¿sí? Este es un ejemplo de plantas, cómo se van subdividiendo en los distintos grupos. Bien, vamos ahora al último reino, ¿sí? Que es el reino animal, que son obviamente todos organismos multicelulares, eucariotas, y obviamente saben ustedes que somos heterótrofos. En este reino aparece un sistema de locomoción propio, ¿sí? Y un sistema nervioso que aumenta la complejidad de este reino con respecto a los demás. Estos organismos habitan ambientes terrestres, acuáticos, como sabemos, aeroterrestre, etc. En taxonomía se dividen en dos grandes grupos, el reino animal, en invertebrados y cordados o vertebrados. O sea, en vertebrados y cordados, los que a su vez se dividen en cordados no vertebrados y cordados vertebrados, ¿sí? Vamos a ver también ese tema de taxonomía en el reino animal. Pero a nivel general, ¿sí? A nivel general, la idea es que ustedes entiendan y puedan, ahora a modo de práctica, ¿sí? Con lo que yo les expliqué, completar este cuadro, ¿sí? A ver si ustedes me ayudan. Yo en realidad voy a ir preguntando y cada uno, el que quiera, prende el micrófono y me va diciendo, ¿sí? Vamos a hablar del reino Monera con respecto a qué célula comprende o tiene. Unicelulares. Procariota. Procariota. Bien, está bien, son procariotas unicelulares. Bien, bien, bien. ¿El tipo de alimentación?
Autótrofo. ¿Y qué más? Y heterótrofas algunas. Bien, recuerden que las bacterias pueden ser autótrofas y heterótrofas, ¿sí? Hábitat que pueden vivir. ¿Dónde las encontramos generalmente? Agua. En cualquier lugar. En todo Agua, lado. Generalmente exactamente, acuático. adentro nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos también bacterias que nos ayudan a hacer la digestión. Están en todos los ambientes. Bien. Las que Y hay son que- de agua, las que son de agua son las protistas. No, Esas no, son no. las que eran puntualmente de agua o las monedas. No, Hay no, un no, no. ejemplo que pusiste ahí. No se confundan con eso. Cuando estamos hablando del reino monera, hablamos exclusivamente de bacterias. Si nombramos protista, estamos yendo a otro reino, ¿sí? Que es el reino que sigue. ¿Sí? Ah, claro, gracias. No se confundan la palabra protista con procariota. ¿Sí? Entonces, recuerden que los únicos seres vivos con células procariotas son las bacterias, o sea, todo el grupo del reino monera. ¿Sí? Bien. A ver si alguien se acuerda de algún ejemplo de bacteria que haya escuchado. El Escherichia coli. Escherichia coli, bien, bien, bien. Las arqueas entran en este grupo. ¿Cómo? Las arqueas. Sí, las arqueas y las eubacterias también entran en este grupo. Cuando hablamos de arqueas o eubacterias, nos referimos con respecto a las arqueas a bacterias antiguas, bacterias que viven en condiciones extremas, ¿sí? Y que están desde el inicio, de hace miles de años. Las extremófilas. Mis Exactamente, exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, vamos ahora al reino protista. ¿Tipo de célula? Eucariotas. Eucariota. Unicelular. Unicelular y qué más? Y pluricelular. Y Y multicelular. Pluricelular. Bien. ¿Algún ejemplo de un protista unicelular que se acuerden? Las Mollecha, algas, profe. Algas. Puede ser algas, ¿sí? Bien, Las algas y los protozoos. bien. El tripanosoma. Bien, bien, perfecto. ¿Y algún Perfecto. protista pluricelular? Como dijo, profe, perdón, no lo escuché. ¿Algún protista que sea pluricelular? ¿Moho puede ser, profe? No, no, el moho es un hongo, ¿sí? Es más, el Los moho que conforman el moho plancton. negro del PAM es un hongo, ¿sí? O sea que corresponde al reino fungi. Está bueno que digan ejemplos, así van viendo a dónde se ubica cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, acabas de nombrar un hongo. Entonces, ese ejemplo va al grupo del reino fungi, ¿sí? Las algas que conforman el Las plancton. algas, bien. Muchas algas son pluricelulares. Bien. ¿La alimentación cómo sería en los protistas? Autótrofa y heterótrofa. Bien, Antro- bien. ¿Algún protista heterótrofo quién sería? Por ejemplo. Bueno, ya dijimos el Trypanosoma cruzi y las algas. Bueno, las algas en su excepción, sí, pero exactamente. Los protozoos en su mayoría, todo en realidad son heterótrofos. Bien. El hábitat, obviamente, como dijimos recién, pueden ser lugares generalmente húmedos. Y ejemplos también los nombramos recién. Bien, bien, bien. Con respecto al reino fungi, tipo de célula, Eucariotas. eucariota, bien. ¿Qué más? ¿Unicelulares o pluricelulares? Ambos. Ambos dos.
¿Cómo? Celulares. Pluricelulares. Ambos. Y en general pluricelulares. Podemos Ambos, hacer la bien. aclaración de que serían las células que lo forman, serían eucariotas animales. No, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Porque hace rato dijiste que eran más parecidos a las células animales que a las vegetales. Algo así entendí, puede ser. O sea, serían células Recién- eucariotas animales. Más No, animales no, que no. los vegetales. Los vegetales eran autótrofas. Claro, recién El hongo. Claro. recién se mencionó que los hongos pueden considerarse que son más parecidos a los animales que a las plantas, pero no quiere decir que sean ni animales ni plantas, son solamente hongos, ¿sí? Hablamos de una particularidad de semejanza, nada más. En cuanto a la estructura. Claro. En su mayoría son multicelulares. En su mayoría son multicelulares. Bien. ¿Y cómo es su alimentación? Heterótrofo. 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 Bien, bien, bien. Ahora, ejemplos que ustedes puedan nombrar de hongos. La levadura. La levadura. Levadura. El pie de No. atleta. Bien. El hongo negro de la pileta. También, Caspa. sí. La caspa. Bien, En las bien, bien. habitaciones, en el ambiente. ¿Cómo? El humo de los ambientes. Bien, también. Bien, bien. La penicilina. Bien, perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bien, bien. Vamos ahora al grupo de las plantas, ¿sí? Tipo de célula, Eucariota vegetal. Eucariota. bien. ¿Son unicelulares o Multicelulares. O sea, que son todas multicelulares. Bien. Celular. Bien. Autótrofo. Hábitat, obviamente que ustedes saben, están en muchos ambientes, ¿sí? Y ejemplos, a ver quién varían ahí. Burro. Helecho. Bien, musgos, helechos, ¿sí? Los árboles. Bien. Pino. Cuando digan árboles, yo les sugiero, ¿sí? Decir generalmente, porque es muy general la palabra árboles, ¿sí? Pueden decir árboles y arbustos, está bien, porque son grupos. Claro, generalmente tipo decir un algarrobo, un quebracho, un durazno, un naranjo. Exactamente. Bien. Bien, bien. Tipo de reino animal. Eucariota. Eucariota animal. Eucariota. Bien. Heterótrofa. Heterótrofos, bien. Multicelulares o pluricelulares. Bien, bien. Ejemplos. Ver humano. Bien, otros. Ver. Bien, bien. Perfecto. Una gallina. Perfecto. ¿Cómo? El mosquito. Perdón, no escuché. Una gallina, dijeron. Sí, una Ah, gallina. bien. Bien, bien, sí. Carpincho. Lo que pasa es que Mosquito. Bien, bien. Bicho. Bien, bien. Generalmente pasé muy básico, es la base para entender la unidad número 2, ¿sí? ¿Ese cuadrito lo vas a pasar completado o vacío? Van a ver que ya ustedes lo completaron. Ustedes lo pudieron hacer. Ok. Profe, disculpe, hay una alumna que está esperando ser aceptada. A ver, acá está Rodrigo, lo acepto. Pero nadie más me está consultando. No hay problema, Karen, no hay problema. Bueno. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Claro? Sí. Bien. Como les decía recién, es muy importante que tengan en claro esto que es básico para poder comenzar, ¿sí?, con la unidad número 2. Obviamente en cada reino, ustedes van a ver en la unidad número 2, está especificado, ¿sí?, todo. Alimentación, reproducción, morfología,
especies. Para poder entender, cuando vean el nombre de especie, por ejemplo, Escherichia coli, tienen que leer bien y entender o consultarnos, ¿sí? Sistemática o sea, la parte de taxonomía. Es importantísimo que la comprendan para poder ver por qué se escriben así las especies. ¿Sí? Recuerden que justamente los organismos se dividen en grupos y se clasifican en especies para poder indicar cada población. Pero bueno, no me quiero De todas adelantar. maneras, yo lo que les sugiero es que lean la teoría y en estos días, si tienen dudas, manden las dudas, nos manden un mail o nos suban al foro. Entonces, ahí vamos a poder evacuar y puede ser un tema que lo expliquemos en la clase que viene si es algo que no se entiende. Usen esa herramienta, úsenla. No vayan a internet, no busquen las cosas en internet. Uy, no me acuerdo, no sé, no entendí en el PDF, voy y busco en internet. No, chicos, porque a veces hay páginas que dicen cualquier cosa, no nos van a orientar bien, entonces no vale. Con los documentos que nosotros les preparamos, nos pregunten a los profes. Ahí hay una pregunta que dice que no quedó claro el tema en protistas de las algas. ¿Sí? El reino protista tiene dos grupos, digamos, o tipos de organismos, que son protozoos, ¿sí? Y algas. Los protozoos son exclusivamente unicelulares y heterótrofos. Y las algas, ¿sí? En su mayoría generalmente son autótrofas. Hay mínimas excepciones que cumplen las dos funciones de alimentación, pero mínimas. Ustedes siempre recuerden que las algas son generalmente autótrofas, ¿sí? Y sí, las algas pueden ser unicelulares, algunas especies, o pluricelulares, otras especies, ¿sí? Depende de la especie si el alga es uni o pluricelular, que también lo van a ver en detalle cuando vean el grupo de protistas. ¿Se comprende? Yo sé que son muchos nombres, ¿sí? Martín, por lo que... Bien, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ustedes entendiendo lo básico, lo general con el tipo de célula, alimentación, de ahí empiezan a leer cada uno de estos grupos. Igual vamos a ver, según las consultas, de explicar algunos grupos específicamente. Por ejemplo, siempre explicamos el tema del grupo de plantas, porque la clasificación es muy detallada y que tiene muchos nombres. Y bueno, damos clases de plantas, como también podemos explicar cualquier tipo de grupo. Pero bueno, ustedes van leyendo y nos van consultando. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna duda de la unidad número 1 o de la unidad de repaso, también puede preguntar, ¿eh? No se queden con preguntas de temas anteriores. No hay problema, ustedes pregunten siempre para ir comprendiendo y ir llevando la articulación de cada uno de los contenidos. La clase la subiremos hoy, Lara, hoy o mañana, más tardar. Sí, lo más seguro que mañana. Mañana. Mañana la subo. Bien, sí. Mañana. Eduardo, las clases anteriores, Eduardo está preguntando si podemos subirlas. Las clases anteriores ya están subidas. Hay una carpeta que se llama clases Meet y ahí están guardadas las clases con la fecha que estuvimos en el encuentro. La única que no está subida es esta, que la vamos a subir mañana. ¿Está bien?
Si entras en la plataforma, ahí la vas a encontrar. Bien, buenísimo. ¿El Eduardo. próximo trabajo práctico? ¿Cómo? ¿El próximo trabajo práctico de la unidad 2? O sea, ¿falta que sigamos viendo todo esto o va a ser mientras vayamos viendo todo? Ya está habilitado el práctico 2. ¿Sí? Está habilitado el TP2. Ah, ok. Cuando lo abran, La fecha de entrega, pues no lo vi, discúlpame que te pregunto. la fecha de entrega está en el plan de trabajo, ¿sí? Aparte, la vamos a colocar en el práctico, pero es el 12 de septiembre. Ok. Domingo 12. Sí. Domingo 12, digo. Ahí sale. Claro, exactamente. Van a ver que el práctico 2 es todo múltiple opción, ¿sí? Está Les fácil. pedimos que justamente en cada consigna solamente hay una opción correcta. Entonces les pedimos que lo hagan con tranquilidad, no las apuradas, porque a veces por hacerlo en apuradas tienen muchos errores. Lean bien la teoría, revisen bien cada consigna, ¿sí? Y recuerden que solamente una consigna de las 4 es correcta. Entonces, marquen la correcta y van haciendo así en cada consigna. Pero les pedimos que lean bien la teoría y cada consigna para que no tengan errores. Profe, buenas tardes. Una consulta. El trabajo Sí. práctico, el primero, ¿eso los corrigió a nosotros? Como recién les decíamos, Lucía, estamos corrigiendo, ¿sí? Algunos ya han recibido la devolución. Calculamos entre esta semana y la semana que viene ya tendrán todas las devoluciones listas. Estamos Bien. corrigiendo. Pasa que son muchos, ¿sí? Dale, Son gracias, profe. aproximadamente 150 prácticos. Así que imagínense que estamos corrigiendo lo más rápido que podamos. Gracias, profe. No, de nada. Recién preguntaban por el práctico 2. La idea es que lo descarguen, ¿sí? La opción correcta en el archivo y lo vuelvan a subir de nuevo. En Word. ¿Sí? Perdón, profe, no, se escucha medio cortado. No Sí, entendí lo que dijo. en Word y con el nombre. Claro. Nosotros. En Word, lo suben en Word y con el nombre de ustedes. Exactamente. Natalia, Profe, ¿querías preguntar algo? Sí, buenas tardes, Sí, profe. Yo quería Sí. consultar si el parcial va a ser estilo así. O, digamos, ¿Estilo cómo? hecho de cómo es los prácticos o de otra modalidad. Generalmente los exámenes todavía no lo hacemos, pero bueno, es muy variado. Puede ser un poquito múltiple opción, a completar, a desarrollar. Todavía realmente no hacemos este parcial, pero bueno, están muy relacionados los prácticos con el examen, sí, claro. Es parecido a la modalidad. Igual que las Yo tengo una preguntas. consulta. Si ustedes, perdón que te corté ahí, Natalia, La si opción ustedes- correcta se puede marcar con color. Sí, Ah, bueno. sí, Profe, una pregunta. sí, Miguel. ¿Al nombre de trabajo lo ponemos como el nombre del archivo o adentro del trabajo? Como nombre del archivo y adentro del trabajo también, por las dudas. Que se olviden de poner el nombre en el archivo. Bueno. Genial, gracias. Pueden poner TP2 y el nombre de ustedes. Les hago una sugerencia, ¿sí? Que es muy importante para que tengan en cuenta. Hay una diferencia entre cómo hacer el práctico 1 y el 2. El 2, obviamente, al ser múltiple opción, es mucho más sencillo. Pero les pedimos que se tomen en serio esa unidad, no solamente para hacer el práctico, sino para entenderla, porque
primero que es una continuidad de la unidad número 1, y segundo, la van a necesitar muchísimo para poder entender el resto de las unidades, ¿sí? Entonces, denle mucha importancia a la unidad 2, que es larga, ¿sí? Y el práctico es sencillo, pero bueno, no por eso únicamente se indiquen en el práctico, sino también tengan en cuenta que la teoría es muy importante para poder entender el resto de la materia. Bueno, ¿alguna otra consulta, Lara? ¿Algo más para decir? No, nada más que ahí le cambié la fecha. Eduardo me decía que el 12 hay elecciones en el interior y que capaz no tengan internet, entonces le puse 13 en vez de 12, la fecha de entrega. Bueno, sí, no hay problema. No hay problema. Profe, en cuanto al primer TP, pregunta Débora, ¿cuándo serían los recuperatorios? No, no es que no tiene fecha. Cuando nosotros lo vamos corrigiendo y tienen que, por ejemplo, rehacerlo, vamos a poner una fecha límite, pero si ustedes lo reciben, lo rehacen y lo mandan. La actividad ahora está cerrada porque el TP1 se cerró, pero ustedes lo mandan por mail, nos mandan por mail el TP y nosotros lo corregimos y volcamos la nota, si aprobaron o no aprobaron, en la plataforma. Claro. Igual, como les dije recién, estamos corrigiendo. Terminamos de corregir y avisamos, como dice Lara, el que pueda lo va enviando por el correo, por mensajería interna, pero vamos viendo. Nosotros la clase que viene le vamos a decir cómo enviar, que hay muchos que tienen que reentregar. En realidad, nosotros no le ponemos desaprobado el práctico, le ponemos aprobado o reentregar. Tienen que reentregar y justamente lo tienen que hacer de nuevo, pero únicamente la parte que nosotros les decimos ahí en la devolución, y envían la parte que tiene correcta nada más. No envían todo el práctico, ¿sí? Ahí sí, Gisela. Sí, de la unidad 2, ¿la taxonomía es considerada una ciencia o ¿Sí? no sé, un área de estudio? Sí, sí, sí. Siempre la biología tiene varias ciencias, ¿sí? Que la biología es una ciencia también, pero tiene varias ciencias, varias ramas. La biología que se encarga justamente de clasificación, taxonomía, bueno, botánica, zoología. Ah, está bien. Sí, sí, pensé que era un área dentro de la ciencia biología. También, sí, pero puedo tomarlo por ahí. Bueno, gracias. De nada. Magalí levantó la mano también. Ah, bien, dice que no. Hace rato cuando pregunté de los parciales, nomás. Bien, perfecto. Damián me pregunta si tuvo algún error en el TP. Damián, si el TP dice aprobado y no se adjuntó nada, es que todo lo que respondiste estaba bien. Estaba correcto. Claro. Obviamente que no nos acordamos. Imagínense, 150 alumnos, me pregunta uno, ¿qué puse en la pregunta 3, 4? No nos acordamos, ¿sí? Pero sí, no, pero cada uno tiene su devolución. Obvio, no te puedes acordar de todos, pero él dice que no sabe si tuvo algún error porque solamente pusimos aprobado. Si está bien. aprobado, digamos, pusimos aprobado y escribimos aprobaste tu TP, es porque todo lo que estaba escrito estaba bien. Cuando hay algún error en cualquiera de las preguntas, en lo que sea, escribimos, aunque esté aprobado, escribimos nosotros, en esto estuviste mal, esto está incorrecto, fíjate tal cosa, o volví a tal otra. Siempre hay algo. Si no, está bien. Exactamente. Bueno. ¿No hay más consultas, más dudas? Nos vemos la semana que viene. Bueno, chicos, ahí habilité el foro para el TP2, así que úsenlo, porque también es importante, es una herramienta no solo de comunicación, sino que es una herramienta para que nosotros sepamos también que ustedes están trabajando. Si nadie participa en un foro, nadie dice nada, no hay nada,
y de repente entrega el trabajo, probablemente yo diga, bueno, no sé, se lo copió, se lo pidió un compañero, se lo copió, no tuvo nunca ninguna duda. Una forma nuestra de poder evaluarlos también, aunque no esté, digamos, formalmente puesto como evaluación el foro, nosotros vamos viendo quiénes participan, cómo participan, si preguntan, así que usen esa herramienta. Exactamente. Les va a venir bien. Es como participar en la clase. Está bueno que nos gusta que pregunten y que consulten y que participen en el foro, ¿sí? Y como dice Lara, es parte de la materia, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Profe, ¿dónde tiene habilitado otro foro que dice? Si ustedes entran a programa, unidad 2, Sí. Clasificación, esta es la clasificación de los organismos, tenemos los 4 PDF, el trabajo práctico, y abajo dice un tema de debate, y ustedes abren el tema de debate y ese es el foro. ¿Lo ven? Bien. ¿Lo encontraste? Ahí lo estoy buscando. Y si no, en las pestañas, digamos, que tienen a la izquierda, donde dice inicio, presentación, programas, vayan a foros. Sí. Y se llama unidad número 2, clasificación de los organismos. Entran a dudas, unidad 2, y ahí está el foro abierto. Bien, y acá te dice unidad número 2, clasificaciones del ¿Lo organismo. encontraste? Sí, que te dice 1, unidad 2, clasificación del organismo. Debate de unidad número 2, clasificaciones del organismo. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Bien, gracias, profe. Perfecto. No, de nada. Bueno, ¿tienen más dudas? Nos encontramos nuevamente la semana que viene, el día viernes, en Noticias. Tenemos la fecha de la próxima clase. Hasta la semana que viene, profesor. Perfecto. Bueno, profe. Chao. Hasta Bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. luego, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Buenas tardes, chicos, que anden bien.